¿Qué más, amigos? ¿Cómo están? Buenos días de nuevo, después de este fin de semana que estuvo bastante movido. Quien les habla, Juan Carlos Velasco, aquí. Estoy solito porque mi compañero tuvo un percance. Bueno, no un percance, sino que hoy se nos gradúa de modelo profesional nuestro amigo David, así que un aplauso y apoyo para él. Así que en este momento, pues, vamos a improvisar un poquito, pero estamos, digamos, en sintonía, ¿no? Vamos a hablar, a tener un pequeño coloquio ustedes conmigo, ¿no? Y vamos a adelantar un poquito sobre el programa que iba a hacer para hoy, pero vamos a dejarlo para el otro fin de semana porque, bien, espero tener a David aquí conmigo. Vamos a empezar hablando un poquito sobre, haciendo un repaso de lo que hemos conversado en los últimos programas, ¿no? Hemos hablado un poco sobre el hip hop, el intro, ¿no? Cómo este movimiento empezó a darle forma, ¿no? a la cultura urbana y cómo eso repercutió en la moda, ¿no? Hablamos un poquito también sobre el fascismo, cómo los regímenes totalitarios fueron moldeando la moda como herramienta de control social. Y también hablamos en el capítulo pasado sobre el rock, ¿no? Cómo empezó todo ese movimiento de contracultura y cómo esa contracultura fue también moldeando las visuales y cómo nos percibíamos. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Un poquito porque se lo quisiera manejar con David a fondo sobre los 80, ¿no? ¿Cómo se fue esa transición desde el romanticismo del rock, la época hippie, paz y amor? Después pasaron para los 70, ¿no? Una época de bastante explosividad sexual, muy contracultural. ¿Y cómo llegamos a los 80? Y cómo eso fue determinando poco a poco la cultura, ¿no? de la moda. Empezamos. Terminan los 70, muere la música disco, se muere digamos ese romanticismo por las discotecas. Específicamente el 12 de julio del 79, en un estadio en Estados Unidos hacen una cosa que se llama la muerte y decadencia de la música disco. Agarran un poco de discos, los queman, los maldicen, y digamos que toda esa explosión, ¿no? Visual que tenía los 70, interesante, muere ese día. Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Esto es bastante interesante. Estamos hablando en los capítulos pasados, de cómo todos los jóvenes quisieron agruparse digamos, tribus urbanas, la cuestión de identidad. En los 80 eso se va para el carajo, a la mierda, o sea. Viene el gobierno de Reagan, viene una época de explosividad económica, estabilidad. Estados Unidos marca su hegemonía militar en la cultura mundial, ¿no? Unión Soviética y Estados Unidos se patean mutuamente el trasero de manera ideológica, pero en la vida real el consumismo, ¿verdad? El liberalismo empieza a marcar tendencia, y digamos que toda esa cultura que era de las masas, de identificarse con los grupos, se va para el carajo. Ahorita volvemos a la época del yo, el ego, el hedonismo desmesurado, en el cual el individuo es el centro y epítome de la sociedad. Ya no está hablando de tribus urbanas, no está hablando de pertenecer, no. Yo soy realmente amo y señor de la sociedad. Yo soy todopoderoso, magnánimo, omnipotente. Y empiezan a salir una nueva especie de tribus, ¿no? Llamados los yuppies, Young Professional Individual, los individuos profesionales, ¿no? Empiezan a mostrar una característica mucho más ególatra, automatizada, ¿no? Empieza a verse en las calles de Estados Unidos el profesional que gana mucho dinero, y todo eso va repercutiendo en cómo empezamos a percibir la moda, ¿ok? Pero pasa un fenómeno que para mí es el epítome, o digamos el punto de quiebre, y es que en el año 83-84 lanzan la cadena MTV. ¿Qué tiene MTV en especial? Hasta ese momento la música, ¿okay? Que hemos hablado que es, digamos, uno de los hilos conductores de la moda, solo se escuchaba. Estaba limitada a las disqueras, a las radios, pero en ese momento todo cambia, todo empieza a ser visual. No solamente escuchas, sino también puedes percibir, ver, ¿no? Y empieza una década que está plagada de un bombardeo constante, ¿no? de visuales, colores vibrantes, neones, pasteles. Todo es bastante agresivo e invasivo, ¿no? Para mí es una de las épocas que más me identifica.
fue en la época en la que yo nací. Y digamos fue marcado por toda esa cultura, ¿no? Del tema pop. ¿Qué pasa en la MTV en los 80? Ya no solamente tenías que escucharte bien, sino tenías que verte bien. Eso, encadenado con la cultura del ego, del yo, sobre todo como elemento primigenio de la sociedad, empieza a hacer que cada cantante, cada artista, cada grupo empezara a marcar no solamente un hito en el tema musical, sino el tema visual, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre cuáles fueron esos artistas que fueron más predominantes. Pero empezamos a conversando un poco sobre cómo ya la cultura, la mentalidad del joven fue cambiando. 50, 60 era un poco más intelectual, se va poco a poco modificando hacia algo más contracultural, más rebelde. Se van por un lado los rockeros, ¿no? Que eran más rudos. Por otro lado estaban los chicos hippies, ¿no? Que eran un poco más paz y amor, más contraguerra. Después en los 70 viene también la época disco y la época del rock glam, pero ya en los 80 todo cambia, todo es pop, todo es pop. Todos los géneros se vinculan con la corriente de pop popular, ¿no? Y empezamos a ver, digamos, una diversidad visual muy grande. Para mí es la época que visualmente es mucho más interesante de todas, porque ya es una cuestión de romper totalmente los paradigmas de unificación, ¿no? No nos llevamos por una tendencia, sino cada uno marca una tendencia. Empezamos a ver los peinados más extravagantes, más estrafalarios, las proporciones de los trajes mucho más elaborados, más voluminosos. La cuestión era de hacer el individuo como un eje principal, ¿verdad?, que guía la visual de la sociedad. Vemos en las calles multiplicidad de personas con colores muy llamativos, y empiezan a crearse, digamos, tribus urbanas que si no defendían, digamos, una identidad en conjunto, defendían una individualidad, ¿no? Estaban los punk, estaban los new wave, hablaremos un poquito más adelante, pero la paleta, ¿no?, social no está orientada a identificarse todos con un grupo, sino individuos cada quien por su lado, pero que se agrupan para verse similares, ¿ok? Hay dos íconos que son importantes mencionar, que son Michael Jackson y Madonna. Madonna Ciccone era una chica, ¿verdad?, la llamada chica material. Era una chica que vivía en los suburbios, era de padres italianos, muy rebelde. Y hay un caso en el cual ella estaba trabajando en una tienda de donas. Al parecer, como que su carácter bastante revulsivo hizo que en un momento le lanzaran las donas por la cara a unos clientes, ¿no? Fue un acto rebelde que hizo que le patearan el trasero y la sacaran de la tienda, pero llamó la atención por la estética que tenía ella, y poco a poco fue contratada por una disquera que, digamos, manejó el concepto, ¿no?, de una chica, digamos, rebelde, transgresora. Eso empezó a apuntalarse con su vestuario bastante llamativo. Era una especie como, yo le diría como pop colorido. Punk colorido, porque ella era como medio punqueta, ¿no? No por su ideología, sino por esa manera transgresora de mostrar su ropa. Colores vibrantes, maquillaje de exceso, el cabello bastante voluminoso con laca. Y fue una tendencia que se fue marcando, ¿no? Ella, digamos que fue la que abrió el camino hacia los cantantes femeninas. Anteriormente lo que estaba de moda eran las cantantes que se agrupaban en bandas, ¿no? Bandas de música disco, música R&B. Pero en este momento ella marca un hito porque ella empieza a ser, digamos, la ícono femenina individual, y empieza a chocar contra el resto de la industria de la disquera. Era una mujer bastante fuerte, bastante, digamos, transgresora, y que mostraba, digamos, una identidad de la mujer todopoderosa y sexualmente muy libre. Este es el tema que vamos a abordar más adelante, porque como el sexo en los 80
marca digamos, una punta de lanza para el vestuario, porque repetimos, ya el individuo quiere ser, tomar el control de sí, no se quiere agrupar digamos, en tribus urbanas, no quiere ser único. Y Madonna empieza a mostrar esa identidad individual y fuerte de la mujer. Esa individualidad empieza digamos, a pregnar, ¿no? A través de los videos de ella en MTV, en toda la sociedad, y empiezan a salir otras cantantes de música pop, Cyndi Lauper en Estados Unidos, en Inglaterra las Spanglers, las de Welcome to the Kitchen. En Venezuela también hay una corriente pop influenciada por Estados Unidos. Está Melissa, la reina del rock, está Karina. Ok, entonces empezamos a ver de que la mujer empieza a tener un protagonismo mucho más dominante que en otras décadas. Por otro lado, viene una figura que para mí es parte en dos de la música. Si antes lo que fueron los hitos fueron los Beatles, ¿no? En este momento es un chico americano llamado Michael Jackson. Michael Jackson viene de la agrupación de los Jackson 5, pero siempre empezó él a llamar la atención mucho más que el resto de sus hermanos. En TV marca, digamos, un impulso en su trayectoria cuando lanza un video súper interesante que se llama Thriller, ¿no? En el cual él interpreta a un chico que se transforma en hombre lobo y la vaina. Pero lo que llama más atención del video de Thriller es la estética que maneja él. Es una estética que va, digamos, encadenada con el pop, pero tiene unos matices bastante fuertes del rock, ¿no? Trajes de cuero, las tachuelas, ¿no? Y empieza a marcar un antes y un después con respecto a la tendencia pop, ¿no? Empieza a influenciar a otros grupos musicales, como en Inglaterra New Kids on the Block, en Venezuela Los Chamos, ¿verdad? Y un grupo que para mí sería también el epítome de las boy band, que sería el grupo Menudo. El grupo Menudo, del cual hablaremos un poquito por profundidad más adelante, digamos que empieza a reflejar esa nueva tendencia que marca Michael Jackson, que es del chico no rebelde, ¿verdad? Porque su música y sus letras no eran totalmente transgresoras, pero el chico que quiere marcar una identidad visual muy llamativa, ¿no? Por cierto, hace unos capítulos hablamos un poco sobre el hip hop, ¿verdad? Y la cultura de las pandillas. Es importante llamar la atención ahorita porque hay un video que tiene él muy interesante que se llama Bats, ¿no? En la cual él habla sobre la vida de las pandillas de una manera muy somera, ¿no? No es algo tan rebelde, pero es muy interesante como él utiliza a dos grupos que estaban en ese momento de conflicto. Los Bloods, ¿verdad? Y la otra pandilla que era Nueva York, ¿no? Que salen ellos, digamos, en el video. Y va mostrando poco a poco a través de esas visuales cómo era la paleta de colores, ¿verdad? Y cómo la identidad visual de los chamos en los 80. La estética de Michael Jackson vendría, digamos, a marcar un punto de inflexión en las agrupaciones de chicos, en los cantantes, ¿no? En cómo la gente empezaba a percibir la música pop. Porque si bien tenía muchos colores, ¿no? A diferencia de otras tendencias como el New Wave, la tendencia de Michael Jackson era bastante cruda, ruda, ¿no? Digamos, se despegaba bastante de la figura tan romántica que tenía él en los inicios con los Jackson 5. Aparte de la música pop, ¿no? De Madonna, Cyndi Lauper y Michael Jackson, empieza a haber otras tendencias, ¿no? Que vienen de Europa, que es el New Wave, que digamos que es un género que fue poco a poco evolucionando de la música disco. El High Energy, ya la música empieza a tener sintetizadores, es más electrónica, y todo eso empieza también a formar una visual que va también más acorde con un futuro distópico, un futuro en el cual se veía que todo era de neón, todo era eléctrico, todo era cibernético. Y empezamos a ver que junto con Michael Jackson, Cyndi Lauper, todas las tendencias apuntan hacia eso, hacia una visual bastante recargada, bastante, por decir, optimista, porque en ese momento, en los 80, había mucho dinero, la Guerra Fría estaba llegando a su fin, entonces, digamos, entramos en una etapa de aparente calma, en la cual, repito, el hedonismo,
el sexo, el ego, es lo que vendría a marcar poco a poco los matices de la moda. Empezamos a hablar un poquito sobre cómo serían las tendencias y los estilos, ¿no? Más en profundidad. Los reyes del pop y la nueva ola New Wave. Estados Unidos, a finales de los 80, empieza a ser un hervidero de música pop. Michael Jackson, Cyndi Lauper, bandas como New Kids on the Block empiezan a marcar un territorio, ¿verdad?, en el cual los colores vibrantes, los neones, los matices pasteles empiezan a dominar. Empiezan a dominar porque ya queremos salirnos de la decadencia de los 70 y queremos mostrar un punto de vista mucho más optimista. Y ese punto de vista optimista empieza a mostrarse en colores, texturas, el látex, los plásticos, los poliéster. Empezamos a ver de que la sociedad se vuelve consumista y plástica, ¿verdad? La época de las tarjetas de crédito, y todo eso se refleja en el vestuario. Vestuarios plásticos, sintéticos, muestran, ¿verdad?, que todo es efímero, todo es banal. Es la época para mí que muestra de manera más contundente que estamos hastiados, ¿verdad?, de la ideología y de la filosofía, y nos olvidamos mucho más de novistas. Hablamos un poco de Cyndi Lauper, ¿verdad?, que era la versión, digamos, más radical de Madonna. Cyndi Lauper era una música, era neopunk, ¿no? Ella lleva los sonidos del punk, la estridencia, a la música pop, mientras Madonna sigue más por la tendencia de la sensualidad. Cyndi Lauper era lo contrario, era un poco más rebelde. Ella tenía una canción muy interesante, ¿no?, que, digamos, la define, que es las chicas solo quieren divertirse, y marcó toda una tendencia en los 80. Las chicas solo lo que querían era ir a los centros comerciales, mostrarse guapas, ¿verdad?, mostrarse extravagante. La extravagancia empieza a tener un elemento distintivo de la elegancia. Ya la elegancia no es sobria, la elegancia no es pusilánime, la elegancia es estridente, fuerte, chocante. Quiero mostrar a la gente que tengo dinero, tengo poder y soy dominante. Mientras las chicas se van por otro lado, por el lado del feminismo distópico, Michael Jackson va por el lado del hombre que, si bien no es rebelde, quiere mostrarse más rudo. En el cine empiezan a aparecer figuras como Schwarzenegger, Sylvester Stallone. El hombre se vuelve mucho más visualmente fuerte, voluptuoso, transgresor y agresivo. Y eso fue poco a poco marcando cómo la estética de los 80 se fue diversificando, desde lo pop hasta los yuppies. ¿Qué son los yuppies? Es un fenómeno interesante que aparece cuando la explosión económica de Wall Street toma por asalto la economía mundial. Estados Unidos se vuelve el epítome del consumismo mediático, y empieza a salir una nueva clase de chicos, ¿no?, en los cuales tienen mucho dinero, son autosuficientes y se impregnan de la egolatría y el esnovismo de los 80. En el capítulo pasado con David hablamos de una película que se llama American Psycho, que muestra o refleja directamente ese tipo de chico nuevo, profesional, cargado de dinero, de poder, que quiere mostrarse, digamos, como si fuera una joya. El hombre joya, ¿verdad?, empezaría a mutar la paleta visual de los 80, ¿no? El hombre que era bastante ostentoso, opulento, ¿verdad?, que veríamos también en muchas series como Falcon Crest, Dinastía, las novelas, Miami Vice. El hombre empieza a tener un dominio un poco más contundente, ¿verdad?, y visual, de cómo quería ser percibido socialmente. Es cuando vemos la aparición de las marcas prêt-à-porter ostentosas como Versace, ¿no?, cuyo estética era bastante opulenta, mostraba mucho un lujo estruendoso. Se alejaba bastante de las tendencias de los 70, que era un poquito, si bien colorida, un poco más sobria. Aquí no, aquí vemos realmente paletas de colores fuertes,
texturas brillantes, la seda. Queremos mostrarnos realmente como una joya, ¿verdad? Digamos, un objeto de valor de la sociedad. También algo que empieza a marcar poco a poco tendencia dentro de las películas, las series, es lamentablemente una cultura que hablaremos más adelante en otros capítulos, que es la narcoestética. Como el elemento del bandido que, digamos, trafica con sustancias ilegales se vuelve como el epítome también de la elegancia y la rebeldía. Estamos hablando de un poco de que se están perdiendo un poco los valores y ya el malo, el antihéroe, el ratica, ¿no? El bandido de lujo empieza poco a poco también a impregnar en la moda. Se empieza a ver hombres que se visten con trajes de seda, mucha joyería, los voluminosos relojes Rolex, es cuando tienen, digamos, el punto más alto. Los automóviles se vuelven mucho más ostentosos. Es decir, el hombre empieza a tener un protagonismo muy individualista en la sociedad. La mujer se vuelve feminista, el hombre se vuelve muy autosuficiente. Y digamos, por eso es que las tendencias empiezan como a diversificarse más, ¿no? Anteriormente era como mucho más homogéneo, en este momento es totalmente diferente. Empiezan a aparecer tribus urbanas, ¿verdad? Que se desmarcan un poco de la tendencia pop. Empiezan los primeros pinceladas de la música rap, ¿no? Que hasta ese momento todavía no es comercial, pero empiezan a surgir en los suburbios. Y digamos que es influenciados un poco por la estética de Michael Jackson, ¿no? Quería mostrarse como soldados, ¿no? De cierta manera. Por eso sus trajes eran bastante simbólicos. Usaban el cuero, usaban los jeans, pero se querían ver realmente como una guerrilla urbana. Entonces nos vamos hablando un poco sobre cómo el streetwear en los 80 marcó una tendencia por mostrarse realmente como si fueran guerrilleros urbanos. Si recordamos el video de Bad, los primeros videos de Michael Jackson, se veían bastante agresivos, ¿no? Eran personas que querían mostrar, digamos, esa rebeldía, a diferencia de los yuppies que querían un individualismo muy esnovista, a diferencia mucho de las feministas de los 80 que querían mostrar, digamos, el predominio y la autosuficiencia de la mujer por sobre el hombre. Entonces empiezan a aparecer los colores estridentes. ¿Qué más? Hay una parte interesante en los 80 y es cuando el hombre, ¿verdad? Por su misma manera de ser esnovista, individualista y desapegada a las tendencias anteriores, ¿verdad? El status quo empieza a modificar, digamos, su aspecto masculino y se empieza a mover una tendencia nueva que es la androginia. El hombre se empieza a maquillar, se empieza a usar permanentes, joyerías y a visualmente parece asimilarse mucho a una mujer, ¿no? Pero este es un caso que yo he planteado muchas veces en el cual no se hacía por un tema de preferencia sexual. El hombre era femenino porque era fuerte, esa es una manera de mostrar su masculinidad. Fíjense como en los 80, a diferencia de la época actual, la perfección de la sexualidad era muy diferente. Como la mujer, que mencionamos a Cyndi Lauper y mencionamos a Madonna, quería desmarcarse del hombre, el hombre utilizó muchos de los elementos que marcaban la tendencia femenina para sí. Es cuando empieza a aparecer el rock glam, ¿no? Que es un derivado de los 70, bandas como Poison, Motley Crue, Marillion, Guns N' Roses, muestran un hombre que es masculino, pero feminizado en su rostro, feminizado en su cabello, en su estética, en sus colores. Hay una tendencia que está ahorita volviendo de nuevo, que es la tendencia de los crop tops, ¿no? Los crop tops es interesante porque ellos vienen de la cultura deportiva. A finales de los 70, principios de los 80, pues los jugadores de fútbol americano utilizaban camisetas, franelillas grandes, ¿no? Y era muy fácil agarrarlos cuando hacían los tackles. Por lo tanto, ellos decidieron, digamos, por una cuestión de estrategia, cortar sus camisetas, ¿no?
y es ahí cuando es el crop top. Ese crop top, o digamos la franelilla o la camiseta recortada, que ahorita se llaman boxy fit, que surgieron de la moda de la NFL o del fútbol americano, empieza a tomar, encadenarse con los ritmos musicales como el pop y el rock, ¿ok? Y es por eso que muchas de las estéticas de la música en este momento son, digamos, apropiadas del segmento del deporte. También vemos mucho un auge del jogging, digamos, la cultura del cuerpo. Los gimnasios, digamos, están saturados, ya, repito, el hombre y la mujer quieren ser sexualmente imponentes, ¿verdad? Ya de manera mucho más estruendosa. Y es cuando empezamos a ver la aparición de nuevos héroes, súper musculados, voluminosos. Las chicas se empiezan a masificar la tendencia del trotar y del aeróbic, digamos, el culto al cuerpo, ¿verdad? Como una muestra de poder. Y es cuando las tendencias deportivas toman por asalto las calles. A diferencia de otras épocas, otras décadas en la cual la música es la que impregna las tendencias de vestir, este momento es la cultura del cuerpo. Empezamos a ver los calentadores, las chicas con licras de colores brillantes, los hombres con monos deportivos, ¿verdad? Empieza la tendencia deportiva a marcar las pautas del streetwear. Es cuando mencionamos hace unos capítulos atrás cómo los raperos empiezan a utilizar marcas como las Nike, los monos Adidas, ¿no? El Old Money en ese momento se impregna de la cultura del tenis, con marcas como Fred Perry, Lacoste, ¿verdad? Entonces vemos que hay una fusión, ¿verdad? O digamos, una simbiosis entre la música y el deporte. Y todo eso va poco a poco pregnando en cómo los jóvenes se visten. Es bastante interesante porque cada década marca una pauta, ¿verdad? Y cómo los sucesos históricos, sociales, van poco a poco moldeando la manera de vestir. En los 60, ¿verdad? En los 50, finales de los 50 era el romanticismo de posguerra, en los 60 era la contracultura, el movimiento hippie, la rebeldía, en los 70 era ya más la explosión, digamos, sexual, pero en los 80 determina es el hedonismo, el dinero por encima de todo, o sea, el hombre y la mujer como cúspide de la sociedad. Es por eso que vemos que hay una época muy atrevida en la cual la paleta de colores, la paleta de textura era totalmente, digamos, disruptiva, tanto con las tendencias que fueron previas, con las tendencias que vienen después. ¿Por qué? Porque el mundo de los 80 era totalmente diferente que ahorita. Había mucho más, una excelente estabilidad económica, un repunte de las economías emergentes. Hay, digamos, un stop momentáneo de la Guerra Fría. Se prevé que está a punto de finalizar. Entonces, digamos que toda esa sociedad esperanzadora empieza a mostrarse, digamos, más implacable. Ok, estamos económicamente bien, no tenemos guerra, pero vamos a hacer, digamos, la cultura del ego. Vamos a los gimnasios, vamos a ponernos buenotes, vamos a ponernos buenotas, vamos a generar muchísimo dinero y vamos a mostrar visualmente que somos los que tenemos el poder. Esta década de los 80 es bastante interesante. Para mí es el epítome, de verdad, del consumismo. Empiezan a aparecer, digamos, otras maneras de divertirse. Es, digamos, la época del auge de los juegos de videos, como Atari, Intellivision. Y todo esto va cargando visualmente una sociedad que está, digamos, anhelante y apetente de colores y texturas. Anteriormente, ¿verdad? Digamos, los videos, la música, las series, las películas estaban, digamos, súper recargadas de color. Era para mí una época donde era bastante, había un estímulo constante visual, ¿no? A diferencia de los 90, que, digamos, empezó a haber un declive por temas ideológicos. En los 80 había súper optimismo.
empiezan a salir, digamos, series juveniles que fueron poco a poco induciendo, influenciando a los chamos, ¿no? A vestirse de una manera un poco más estrafalaria. Ya no hay una búsqueda de la perfección, una búsqueda de la integración social. No, este momento es disruptivo totalmente. Ponte colores, ponte aretes, ponte muchos accesorios, porque tú tienes que llamar la atención. Entonces es una época que es bastante, digamos, con un compromiso estético muy llamativo. Muy llamativo, compromiso estético que no siempre estaba relacionado con rebeldía ni con ideología. Era más que la búsqueda del el individuo, ¿verdad? Como el ícono perfecto de la sociedad. Por lo tanto, hay una cuestión también que hay una disrupción un poco con las tendencias religiosas. Vemos que Madonna empieza a utilizar crucifijos, ¿verdad? Muchos elementos religiosos. Hay un video que es muy interesante, que me encanta, pero digamos fue muy criticado en ese momento, que es Like a Virgin. Yo quiero una virgen. Entonces ella se empieza a mostrar estéticamente como si fuera una virgen, o sea, una figura religiosa. Por cierto, el nombre de Madonna en italiano es Virgen. Entonces vemos ese choque, ¿no? Esa, digamos, dualidad entre un hombre que es, digamos, muy utópico entre la religión y una conducta sexualmente bastante contraria a eso, ¿no? Vemos que entonces que se empieza a difuminar los hilos morales que guiaban anteriormente a la sociedad y nos volvemos locos realmente. ¿Por qué? Porque como decían, la sociedad en ese momento estaba buscando romper todos los paradigmas con los cuales había estado, digamos, atada durante los 50, 60, 70. Hay mucho más dinero. El rol familiar que se impuso en los 50 de la familia tradicional, papá, mamá, los chamos, se rompe y eso hace que las tendencias, digamos, cojan dos caminos separados. Por un lado, o sea, los yuppies, que mostraban, digamos, la tendencia del profesional formal, todo exquisito, todo ostentoso, y la tendencia un poco más pop, ¿no? Que era el individuo un poco más transgresor, que le importaba poco encajar socialmente. Entonces vemos cómo se van, digamos, matizando. Es muy interesante el tema de la androginia, ¿no? En los 80, porque si bien decía que hombres y mujeres estaban buscando desmarcarse uno del otro, el hombre empieza a utilizar, digamos, elementos que lo hacen ver muy femenino. Eso en ese momento era un sinónimo de masculinidad. El hombre muy marcado, con maquillaje delineado, ropa muy ajustada, brillante, digamos, bastante feminizada. Pero por otro lado, la mujer, si bien no deja de ser femenina, empieza a utilizar algunos elementos que lo hacen ver, digamos, como masculinizante, ¿ok? El maquillaje era bastante estruendoso, la ropa era de cuero, hombreras grandes, o sea, hacen ver a la mujer como si fuera una heroína, por así decirlo. Si bien si vemos en algunas revistas como Vogue, Marie Claire, Hola en España, los íconos, ¿verdad? O la socialité o las artistas se veían realmente como si fueran heroínas, con los trajes de hombreras anchas, voluminosos, fuertes, ¿no? Entonces creo que es una época marcada por el exceso y el dramatismo visual, que particularmente a mí me encanta, ¿verdad? Me encantaría volver a ver esa búsqueda y esa osadía de verse realmente estéticamente estruendoso. Porque creo que las épocas que siguieron a los 80, ¿no? Si bien son muy interesantes y vamos a hablar a profundidad cada una de ellas, carecían o carecen de esa apetencia ochentosa al color, a la textura, al llamar la atención. Vemos también que la música empieza también a modificarse. No hemos entrado todavía en la época del hip hop y la música urbana. Estamos todavía en la época del sintetizador, el eurodisco, el Italian pop, ¿verdad? Muchas tendencias no salieron de Estados Unidos, vinieron de Europa, ¿no? Una Europa que también, digamos, tiene un auge económico impresionante,
una estabilidad social. Entonces también empieza a verse del otro lado del charco sociedades que son mucho también hedonistas y que se cuidan mucho de su aspecto. Y es cuando empieza a haber grupos, como por ejemplo uno que me encanta, francés, que se llama Duran Duran. Duran Duran es un grupo musical de música pop, ¿no? Con electrónica, junto con Depeche Mode, que es muy interesante porque, repito, muestra una masculinidad bastante feminizada. Y a diferencia de ahorita, de la época actual, las mujeres se derretían por el tipo que fuera afeminado, ¿verdad? Fuera muy coqueto. Digamos, era un paradigma que totalmente diferente al que estamos ahorita. Sí habían obviamente tendencias que apuntaban mucho más hacia la identidad de la cultura LGBT, por supuesto que sí. Pero en los 80 es una época en la cual el hombre, el heterosexual, se apropia de muchos elementos visuales de la cultura LGBT o de la cultura disco digamos, de la estética femenina, y lo hace para sí, o sea, lo hace propio. Es cuando vemos, repito, grupos como Poison, Marillion, Motley Crue, ¿no? Que mostraban una estética agresiva, rock and rollera, fuerte, pero feminizada. Entonces fíjense que lo interesante es que cómo van cambiando digamos, las concepciones estéticas, ¿no? En ese momento era lo más lo más top, ¿no? Que tú te vieras bastante femenino. Vamos a hablar un poquito sobre algunas películas que identificaron los 80. Hubo una serie que marcó un antes y un después en la estética de esa generación, que es Miami Vice. Miami Vice fue una serie que apareció a mediados de los 80, que hablaba sobre un dueto de policías que trabaja en Miami, ¿no? Es muy interesante porque manejaba mucho la narcoestética. Para ese momento Miami era el epicentro, digamos, del tráfico de cierta sustancia, y ese epicentro mostraba, digamos, una fusión entre la cultura que les mencioné hace rato, del yuppie, de la ostentosidad, ¿verdad?, con la narcocultura. Los latinos, pelo en pecho, la saturación de joyas, la ropa muy llamativa como, digamos, la marca Gianni Versace, ¿no? Y Don John, que es el protagonista, si no me equivoco, él fue, digamos, iba de la mano con la marca Dolce & Gabbana y con Armani, y empezaba a mostrar una estética de los trajes masculinos bastante llamativa. Trajes cortos, hombreras anchas, mucha seda, colores pasteles. Pero lo llamativo es cómo los volúmenes de los trajes eran mucho más grandes, ¿no? Unas proporciones mucho más voluminosas. Y él marcó, digamos, un antes y un después. Mostraba un policía que no solamente era rudo, sino era glamoroso, ecléctico. Otra de las películas, digamos, que marcó tendencia se llamaba Pretty and Pim, La chica de rosa. Fue una película del 86 en la cual se muestra una heterogénea visual, porque hablaba de una chica, digamos, que venía de los suburbios, que era así coqueta, de tonos rosa, y era pretendida por un chico que era rebelde, esa estética, digamos, streetwear, ¿verdad? Y por otro chico que era como un chico de la fraternidad. Entonces mostraba ese choque cultural, ¿no?, entre varias tendencias, que fue muy normal en los 80. Hablamos de que la cuestión era mucho más un pasticho visual, ¿verdad? Era un pasticho visual, no estaba tan marcada las tribus urbanas, era mucho más heterogénea la cuestión. Y, digamos, marcó cómo los chamos de esa época se vestían de manera bastante estruendosa. Aunque no tengo mucho recuerdo, porque era muy chiquito, sí recuerdo realmente cuando venía el grupo Menudo aquí a Venezuela, que los colores eran bastante llamativos. Ellos usaban pantalones de cuero rosados, fucsia. Era bastante llamativo, y poco a poco la tendencia visual del grupo Menudo fue cambiando hacia una estética más heavy metal, ¿no? A finales de su época, final de los 80, cuando estaba Ricky Martin, se asemejaba bastante a las tendencias de las bandas de rock, ¿no? Cuero,
elementos metálicos. Entonces vimos como a partir de los 80 empezó de una manera bastante romántica, con colores, estruendosos, pasteles. Fue poco a poco decantándose los neones y terminó con colores ya un poco más oscuros, negros, cueros. Ya se mostraba al final de los 80 como ese auge, ese romanticismo, esa utopía se iba quebrando, ¿verdad? Y empieza a mostrar una estética mucho más sucia. Es cuando vemos películas como Total Recall, Terminator, en el cual empezamos a ver que ya la esperanza de global, ¿no?, de la sociedad por un mundo bonito se empieza a resquebrajar. Ya empezamos a ver que la automatización, las computadoras, son la antesala de una posible hecatombe nuclear. Entonces ya la ropa, la música, se empieza a volver un poquito digamos, más decadente. Ya los grupos como Depeche Mode, que les nombré anteriormente, Duran Duran, incluso Menudo, Madonna, Michael Jackson, empieza a modificar la estética hacia algo más oscuro, más dramático, ¿verdad? Más decadente. Es cuando ya la sociedad empieza a perder ya digamos, esa visión esperanzadora que tenía. Y termina en los 80, ¿verdad? Como con su realismo mágico, con sus colores, y empiezan a darle digamos, la antesala a la música que hablaremos otro día, que es la música grunge, cuando ya hablamos ya de la cadencia social y cómo ya toda su utopía se va para el carajo. Vamos ya cerrando, ¿verdad? Deseándole a David que, bueno, que tenga un lindo día hoy, que es su graduación como modelo profesional. Vamos a hacer la antesala para el próximo programa, en el que hablaremos un poco sobre qué pasó después de los 80, qué pasó después de todo ese inicio de la decadencia, la narcoestética, cómo el pop se empieza a volver un poco más oscuro, lúgubre, aparece los neopunk, aparece, digamos, la música grunge, la música, el glam metal lleno de colores, de estruendo, de androginia, empieza a bajar, ¿verdad? Y empiezan a aparecer nuevas corrientes musicales que muestran, digamos, de manera mucho más realista esa distopia o esa frustración de los chamos, ¿verdad?, hacia una sociedad de finales de los 80 que no logró responder realmente a sus expectativas. La economía mundial empieza a caer, empiezan a surgir otros focos de guerra en el Oriente Medio, en los Balcanes, empieza a desmoronarse la Unión Soviética, ¿verdad?, la perestroika, y pues hablaremos de otros programas como poco a poco todo ese derrumbe ideológico, filosófico, social y económico del planeta empieza, digamos, a abrir camino hacia tendencias un poco más tristes, más lúgubres, más decadentes. Bien, espero que les haya gustado el programa. Espero más adelante hacer digamos, una continuación de esta época de los 80, que visualmente me parece muy, muy, muy entretenida a nivel visual, a nivel estético, a nivel literario y de cine. Por ejemplo, el poquito tiempo que nos queda, vamos a recordar, ¿no?, que el final de los 80 fue marcado por películas que marcaban esa búsqueda de responder a la frustración social por el derrumbe de la economía, y empiezan a aparecer películas como, repito, Terminator, Rambo, que muestra ya de nuevo cómo Estados Unidos se va a la guerra contra la Unión Soviética, Soldado Universal. Es decir, ya la sociedad se dio cuenta que esa burbuja de felicidad era ficticia, era muy utópica, no tenía sentido, y las películas, la música y la estética de las personas se vuelve mucho más sombría. Ya se pierde, digamos, ese romanticismo glamoroso, ¿verdad?, que empezó en los 80, y empezamos a definir una sociedad más marcada por procesos violentos, procesos de cambios sociales, procesos de una búsqueda, ¿no?, intelectual, que, digamos, estuvo carente en los 80. En los 80 era puro esnovismo, lujo, opulencia. Me encantó esa época realmente, pero es una época que, digamos,
incluso en Venezuela, con el auge de la apertura petrolera, vivimos una época de mentira, esa burbuja ficticia, ¿no? Que nos llamamos la Venezuela Saudita, del Tabarato de M2, cuando el venezolano iba a comprar ropa en Miami, iba a pasar vacaciones mensualmente en Europa. Todo eso se revienta al final de los 80 y es cuando empieza ya a marcarse una estética, repito, bastante sombría, en la cual, digamos, ya no mostramos que somos todopoderosos, magnánimos y opulentos, si empezamos a darnos cuenta que necesitamos ir poco a poco identificándonos con algún grupo social o tribu urbana. Y es cuando empezamos a ver y empezamos a hablar en otro programa cómo las tribus urbanas empiezan de nuevo a surgir, como esa necesidad del ser humano de agruparse, ¿no? En un momento caótico, distópico y apocalíptico, en la cual se preveía que a finales de los 80, principios de los 90, estallará una guerra nuclear que nos mandará para el carajo. En el próximo programa hablaremos un poco de los 90, de los inicios, cómo la guerra del Golfo, la guerra de los Balcanes y digamos la caída de la cortina de hierro en Europa y la caída, la ruptura de la Unión Soviética empieza a modificar la estética, la música, los sonidos, ¿no? Y empieza a darnos la antesala a una década de los 90 genial, de mucha creatividad artística y musical, pero cargada realmente de mucha negatividad y decadencia. Bueno, aquí se despide de ustedes Juan Carlos Velasco. Síganme @jvelascod, @nodostream. Por favor, sigan los capítulos, comenten. Realmente queremos ser para todos ustedes un espacio interactivo en la cual ustedes sientan que pueden venir para acá, conversar, hacernos preguntas. Vamos a estrechar los lazos y realmente vamos a transgredir los valores de manera mutua. Vamos a ser más interactivos, así que síganos por nuestras redes y bueno, espero que les haya gustado el programa. Por favor, escríbanos para ver de qué otro tema, de qué otra época, de cultura o tribu urbana les gustaría que habláramos, porque me gusta realmente investigar bastante y mostrarles a todos ustedes cómo la moda, y esto va a ser el eslogan, más que una cuestión fashion, es un hecho social, un hecho cultural y sobre todo un tema político, porque vistiéndonos transmitimos ideas, transmitimos discursos, nos identificamos o rechazamos posturas. La moda no solamente es algo estético y funcional, sino también una bandera, una plataforma en la cual ustedes y nosotros podemos realmente transgredir las normas, transgredir, mostrar discursos, mostrar ideología y sobre todo ser un reflejo del momento social e histórico en el que vivimos. Entonces me despido de ustedes aquí en la conducción. Queda todavía 2 minutos. Bueno, listos. Bueno, chao, nos vemos.